Sí, bien hermano, vamos a abrir las escrituras en esta mañana, ahí en el libro de Nehemías, en su capítulo número 2. Libro de Nehemías, en su capítulo número 2. Libro de Nehemías, capítulo número 2. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Nehemías, capítulo 2. Vamos a leer, hermanos, el versículo número 1. Nehemías 2, 1. Vamos a leer hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Leemos, dice así: Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, con él vino y lo servía el rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia. Oramos. Y buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana nuevamente abrimos tu palabra a través, Señor, de la porción de Nehemías. Hemos ya, Señor, aprendido, Señor, los principios en nuestra vida y queremos seguir, Señor, aprendiendo tu palabra en esta mañana. Rogamos, Señor, por lo tanto, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para que sea tu palabra la que hable a nuestras vidas, sea tu palabra la que transforme a nuestras vidas y sea tu palabra la que conduzca a nuestras vidas, Señor, en todas nuestras situaciones de esta vida. Te pedimos, por lo tanto, en esta mañana la dirección sabia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Por favor, hermano, puede ocupar su lugar en esta mañana. Y haciendo un resumen de Nehemías, de la vida de Nehemías, hemos visto, hermanos, ya la primera parte, hermanos, de Nehemías. Y gracias a Dios, ¿verdad? Aquí en el templo tenemos a Nehemías, ¿sí? Pues ha ido creciendo, hermanos, aquí en la casa de Dios. Desde pequeño, él ha ido creciendo, hermanos, y pues ya al tiempo de hoy, gracias a Dios, ya va llegando a la edad juvenil. Pero, hermanos, nos da gusto por la vida de Nehemías, que ha ido madurando en su vida espiritual y creciendo en su vida espiritual, y nuestro anhelo, nuestro deseo, hermanos, es que pues el hermano siga ese camino y un día pueda también estar sirviendo al Señor de esta manera, hermanos, en su casa de oración, ya sea en este lugar o en otro, hermanos, donde Dios lo manda, hermanos, a servir. Pero gracias a Dios por la vida de Nehemías. Y, hermanos, hemos visto la primera parte de Nehemías y aprendimos, hermanos, primeramente que debemos estar atentos a las necesidades de los hermanos. Nehemías, hermanos, estuvo atento. Cuando él escuchó, hermanos, lo que sus hermanos le daban un mensaje, dice que él escuchó, hermanos, la necesidad. Él estuvo atento. Aprendimos también, hermanos, que debemos llevar a Dios en primer lugar, hermanos, esas necesidades que tenemos, hermanos, en la vida de nuestros hermanos. ¿Sí? Tenemos que ponerlas en la mano de Dios para que sea Dios el que nos ayude, hermanos, a poder ser parte, hermanos, de ese trabajo. Y por último, hermanos, aprendimos de que escuchamos las necesidades, oramos por las necesidades, y ahora, hermanos, tenemos que poner manos a esas necesidades. Tenemos, hermanos, que ser parte de esa necesidad, tal y como lo hizo Nehemías. Isaac, por favor. Entonces vamos a ver, hermanos, en esta mañana, prepárate para trabajar en la obra. Vamos a la segunda parte, prepárate para trabajar en la obra. La preparación, hermanos. ¿Qué es una preparación? ¿Cómo se prepara usted, hermanos? A ver, hoy, domingo, ¿cómo se preparó usted para venir a la casa de Dios? ¿Qué involucró la preparación? ¿Cómo se preparó, hermanos, para venir hoy a la casa de Dios? ¿Verdad que sí? ¿Qué involucró la preparación, hermanos? A ver, número 1. Estar dispuesto, ¿verdad? Hoy voy a ir a la casa de Dios. Número 2. Me organicé.
Es decir, bueno, yo sé que en el templo voy a salir a las 2 de la tarde, voy a desayunar, voy a hacer mi comida, no sé, nos organizamos. ¿Qué más? Una preparación, hermanos. Hoy vamos a hablar de la primera parte de la preparación, hermanos, para trabajar en la obra. La preparación, hermanos, es importante. Nos preparamos, hermanos, para muchas cosas. Nos preparamos para ir al trabajo, es decir, mañana vamos a trabajar, me voy a preparar, voy a dejar mi ropa lista, voy a dejar mi mochila, inclusive voy a guardar mi pasaje, hermanos, y nos preparamos para lo que vamos a hacer el día de mañana. Nos preparamos, ¿no? Y es importante prepararse. Los muchachos se preparan para la escuela, hermanos. ¿Ya hicieron sus tareas? ¿Ya? Es una pregunta. ¿Hicieron sus tareas, jóvenes? ¿O todavía no? Ahí lo hago el domingo. ¿Sí? Hay que prepararse, hermanos. Sí, uno debe de prepararse. El domingo, hermanos, nos queda poco espacio, ¿sí? Poco tiempo, hermanos. Pero uno debe prepararse, hermanos, para hacer nuestras actividades. Ir al trabajo, ir a la escuela, o quizá, hermanos, si usted va a salir de vacaciones, tiene que prepararse. No nada más se va a la aventura, ¿verdad? Tiene que revisar, hermanos, su vehículo, sus llantas, para que usted no agarra su vehículo con la llanta ponchada y se va. A ver dónde Dios me mande, a dónde va a llegar, a media cuadra, no va a avanzar mucho. Uno se prepara, hermanos, en el aspecto secular se prepara uno. En el aspecto espiritual, hermanos, también debemos estar preparados. Sobre todo, hermanos, cuando se trata de la obra de Dios, debemos prepararnos, hermanos, para las actividades de la obra de Dios. Recordemos, hermanos, que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, todo tiene. Hay tiempo de abrazar y tiempo de ¿qué? De abstenerse de abrazar. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de ¿qué? De comer, y hay tiempo de dejar de comer. Para todo hay tiempo, hermanos. Y hay tiempo para la vida, pero también hay un tiempo para la muerte. Hermanos, todo tiene su tiempo. Y hermanos, si todo tiene su tiempo, entonces, hermanos, significa que vamos a dar cuenta de lo que hayamos hecho en esta tierra, dice el apóstol Pablo, que vamos a rendir cuentas a Dios de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. No vamos a llegar, hermanos, al final de nuestra vida y decir es que no tuve tiempo, es que no me dio oportunidad, es que a mí nadie me habló. No, hermano, la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y al final de nuestra existencia vamos a dar cuenta de lo que hayamos hecho, sea bueno o inclusive sea malo. Vamos a entregar cuentas. La obra de Dios, hermanos, es grande y requiere, hermanos, de hombres y mujeres que confíen en Dios, que caminen con Dios y que hagan la voluntad de Dios. Prepárate para la obra, hermanos, que es lo que necesitamos. Tenemos una actividad, hermanos, en julio, ¿verdad? Es nuestra confraternidad. Recibiremos, hermanos, si Dios lo permite, hermanos, a más de 700 hermanos, no es que 1000 hermanos. Y hermanos, es una actividad de bendición, pero físicamente es una actividad donde va a involucrar esfuerzo, tiempo, hermanos, e inclusive recursos. Gracias, hermanos, a ese esfuerzo hemos empezado ya a hacer nuestro primer granito de arena. Pero una de las cosas que debemos de ver, hermanos, es que prepararnos para la confraternidad, hermanos, es importante, es muy importante. Pero lo primero, hermanos, que vamos a hacer para este evento, hermanos, es prepararnos por medio de la oración. Así lo hizo Nehemías, hermanos. Tenemos que prepararnos, hermanos, por medio de la oración. La obra de Dios, hermanos, es grande, es inmensa.
Y la manera en que podemos nosotros prepararnos para ser útiles en la obra de Dios, hermano, es prepararnos a través de la oración. La historia de Nehemías, hermano, miren, vamos a Nehemías 1. Nehemías capítulo 1, versículo 1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció, dice la Biblia, en el mes de ¿qué, hermanos? En el mes de Quisleo del año 20. Ponga atención a eso. ¿Qué mes es? ¿Qué mes? En el mes de, se llama ese mes, algunos en el lenguaje, ¿verdad? Como nosotros, Quisleo. Otros le llaman Quisleo. Este nombre es el nombre del mes en el calendario judío. En el calendario judío, hermanos, existen los meses, no como aquí, enero, febrero, marzo, abril, no. En el calendario judío, hermanos, en la época de Nehemías, los nombres, hermanos, de los meses están descritos aquí, hermanos. Y en esta ocasión hay dos que vamos a ver. El primero de ellos dice que Nehemías, estando yo, dice, en el mes de Quisleo, en ese mes, a nuestro tiempo actual, en nuestro calendario gregoriano, corresponde al periodo de noviembre a diciembre. En ese periodo corresponde este mes, noviembre, diciembre, en ese transcurso. Ahora, capítulo 2, versículo 1, dice la Biblia: sucedió en el mes de ¿qué? De Nisán, en el año 20 del rey. Mire, en el capítulo 1 dice que Nehemías escuchó ¿qué cosa? La petición, la necesidad. Y en el versículo 11 del capítulo 1 dice que Nehemías elevó una oración y dice así: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Dice: quienes deseen reverenciar tu nombre, concede, mire la petición de Nehemías, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia. ¿Delante de quién? Dice Nehemías, ¿delante de quién? Varón. ¿A quién se está refiriendo Nehemías? ¿Quién es ese varón? El rey Artajerjes, el que se describe, hermanos, en el capítulo número 1. Significa que Nehemías oró a Dios en el mes de Quisleu, en el gobierno de Artajerjes, pidiéndole a Dios que Dios le concediera el día que Nehemías se parara ante el rey. Ese día, hermanos, Dios iba a responder la petición de Nehemías. Y él dijo: concede que tu siervo haya ahora buen éxito tu siervo y dale gracia delante de qué varón. Nehemías, hermanos, sabía que en Jerusalén había una necesidad y Nehemías se puso a orar. Oró en nuestro tiempo actual en noviembre. Y en el capítulo 2 dice, hermanos, que llegó el mes de Nisán. En el mes calendario judío, el mes de Nisán, hermanos, a nuestro calendario de hoy, corresponde al periodo de marzo-abril, que es el inicio del año judío, hermanos, en cuanto al orden religioso, ¿sí? Orden religioso. Entonces, del mes de Quisleu al mes de Nisán transcurrieron aproximadamente 4 meses. 4 meses. Durante 4 meses
Nehemías, hermanos, había orado a Dios y había esperado, hermanos, la respuesta de Dios cuando él se presentase al rey Artajerjes. Miren, aproximadamente, hermanos, 4 meses de oración. 4 meses de oración, hermanos, vivió Nehemías. De la oración del capítulo 1, verso 11, al capítulo 2, verso 1, transcurrieron, hermanos, 4 meses. Y miren, en 4 meses hay un silencio. No se sabe nada. No se sabe qué pasó en esos 4 meses. No se sabe, hermanos, si Nehemías siguió todos los días sirviendo el vino. No se sabe. Pero lo que sí la Biblia dice que transcurrió, hermanos, ese periodo. La oración, hermanos, de Nehemías en el capítulo 2 inicia, hermanos, así. Sucedió en el mes de Nisan, hermanos, un periodo. Ahora dice, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, o sea que Nehemías estaba nuevamente haciendo ¿qué? Su trabajo, posiblemente como todos los días. Nehemías, hermanos, estaba haciendo su función como todos los días. Él iba y hacía su trabajo. Dice, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, miren, en 4 meses posiblemente Nehemías no había demostrado absolutamente nada, hermanos. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Estaba orando. ¿Qué había en Jerusalén, hermanos? Una gran necesidad. Había trabajo que hacer en Jerusalén, había trabajo que hacer. Pero antes, hermanos, de partir, antes, hermanos, de Nehemías, ¿verdad? Porque Nehemías, hermanos, pudo haberse parado ante Artajerjes y pudo haberle dicho, mira, rey, a partir de hoy renuncio y me voy. Tengo que ir allá a Jerusalén a reparar. Pero Nehemías, hermano, no actuó así. Como cristianos, hermanos, usted y yo no debemos, hermanos, actuar así. A veces actuamos por el impulso, hermanos. Cuando nos enojamos, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Será que oramos? Lo primero que hacemos, hermanos, es sacar un carácter que no le agrada a Dios. Pero Nehemías nos demuestra aquí, hermanos, que lo primero que tenemos que hacer para empezar, hermanos, una tarea, empezar una obra, es orar, hermanos. Orar. Número 1, la oración es vital y sumamente importante, hermanos, en la obra de Dios. No podremos llegar muy lejos, hermanos, en la obra de Dios si no practicamos oración. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, él fue al Jordán, fue bautizado, salió del Jordán. ¿A dónde se dirigió el Señor Jesús, hermanos? Dice que fue llevado al desierto. Estuvo en el desierto 40 días y 40 noches. ¿Qué hizo Jesús en el desierto 40 días y 40 noches? Fue a orar. Y cuando él culminó, hermanos, su oración, dice la Biblia, hermanos, que comenzó su ministerio. No llegaremos lejos, hermanos, si no tenemos una actitud de oración. Elías fue un hombre de oración, hermanos. Elías fue un hombre de oración. Oró, hermanos, para que no lloviese y el cielo no dio lluvia, hermanos. Oró Elías, hermanos, para que cayera fuego del cielo y cayó fuego del cielo, hermanos. Elías fue un hombre de oración. Jonás
Jonás, hermanos, se reconcilió con Dios a través de qué, hermano? A través de una oración. Ahí estaba Jonás, ¿verdad? En el vientre de